Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos, donde quiera que estéis, si sea el momento que sea en el que nos estáis viendo. Os saludamos una vez más para una nueva tertulia desde el canal Alas para el Alma y vamos a saludar a Mari Carmen. Mari Carmen, hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Aquí estamos otro día más, acomodándonos a este fresquito que está viniendo ya se va notando y siguiendo nuestro trabajo, como siempre. Muy bien, pues nada, preparadas entonces para una nueva tertulia aquí en el canal para intentar hacer llegar a quienes quieran escucharnos y a quienes puedan servirlos un poco esas experiencias o esos conocimientos que han ido llegándonos desde que estamos explorando todo este mundo tan apasionante y tan oculto como es el mundo espiritual. ¿Qué te parece? ¿De qué hablamos hoy? Pues tal cual lo has dicho, y es que podríamos hablar, si te parece bien, de cómo integrar nuestra espiritualidad o parte espiritual o esto que conocemos y que nos gusta tanto explorar en nuestra vida normal, en nuestro día a día, en nuestra vida 3D. Porque muchas veces tenemos la conciencia o tenemos la idea de que la persona que es más espiritual o que por lo menos le da más importancia a esos temas, pues es una persona que está mucho en la New Age, para mí una palabra que ha ensuciado bastante este concepto, ¿no? de espiritualidad y que parece que como que está desconectada del mundo, que todo le da igual, que es, como dicen por ahí, una cabra loca que no tiene los pies en tierra y que está totalmente desconectada de la vida física. Y en cambio también tenemos a personas que parece que están tan arraigadas en la tierra, ¿no? En esta vida física que parece que no comulga o que no integra esa parte espiritual y nada más lejos de la realidad. Al final, como todo en este universo, lo que funciona es lo que está en equilibrio. Entonces, tan importante es una parte como la otra y sobre todo el integrarlas y darle la misma intensidad a una parte como a la otra. ¿Qué te parece? Pues me parece muy interesante y me parece que, bueno, por lo menos nosotras dos podemos demostrar que sí que se puede integrar y se puede vivir perfectamente en la parte de la vida física sin descuidar en absoluto las experiencias y el avance o el crecimiento en la parte espiritual. Exacto, y es que tenemos una vida totalmente normal, totalmente 3D, con nuestros trabajos, con nuestras obligaciones, nuestras familias, y eso no quita con que también tengamos ese interés por esa parte espiritual que no deja de ser una parte de nosotros. Entonces, al igual que nos preocupamos por lo que comemos, nos preocupamos por hacer ejercicio físico, por llevar una dieta sana o una vida sana, bueno, pues también le dedicamos tiempo a esa otra parte que también forma parte de nosotras, ¿no? En este caso, y que se integra perfectamente con nuestra vida normal, porque no tiene nada de raro el decir, bueno, voy a dedicar un ratito a meditar o voy a ver qué me dicen los míos, mi yo superior, mis guías, voy a hacerme mis limpiezas energéticas y luego estar trabajando todos los días, como hace todo el mundo. Y conviviendo con la gente, ya sea la que está un poquito más despierta, la que sigue un poquito más dormida, pero al final tenemos relaciones normales y hacemos vidas normales, ¿verdad? Pues sí, sí, sí. El trabajo es un trabajo completamente normal, absolutamente dentro del sistema, que, bueno, la inmensa mayoría de mis compañeros no se imaginarían nada las cosas que luego voy contando por internet. O sea, si alguno se me encuentra por ahí, le da un soponcio, es posible. Y sin embargo, bueno, en mis espacios busco mis tiempos, mis momentos para poder conectar y para poder vivir la experiencia espiritual. Es un poco como lo que te ocurre, pues tú dentro de casa, con tu familia, tienes una forma de expresar tu personalidad y fuera de casa, por ejemplo, en tu puesto de trabajo, pues expresas tu personalidad de una forma diferente. En una eres, pues en mi caso yo sería la María José trabajadora, ocupando un determinado puesto de trabajo y realizando mis tareas y las tareas que corresponden, pues como las realiza cualquier otro trabajador de esa materia o de esa especialidad. Y cuando estoy en mi casa, pues soy la María José madre, la María José esposa y evidentemente actúo pues como actúan otras madres, pues queriendo mucho a mis hijos, intentando educarlos, corregirlos, darles mucho amor,
O como María José esposa, pues con mi marido, haciéndole caso y haciendo cosas con él y bueno, pues simplemente siendo un matrimonio, ¿por qué no? Y podemos compaginar todo y realizar las actividades que corresponden a cada uno de esos aspectos que tenemos en nuestro mundo físico sin ningún problema. Lo único que hacemos aquí es abrir un espacio más, que es la parte que nos da el acceso espiritual, y a partir de ahí pues ir desarrollando también las facetas o los aspectos correspondientes a esa nueva parte que hemos abierto. Exacto, pues lo mismo me pasa a mí. Y es que, como ya digo, yo lo que veo es que no sé si es porque es la idea que hay en el inconsciente colectivo, la que desde otros sitios o el sistema intenta de alguna manera comunicar a los demás, ¿no? Y es que la gente que se mete en estos temas más espirituales, pues esos son esos hippies, ¿no? Esos que tienen la cabeza llena de nubes y que realmente no viven esa experiencia real y de hecho hasta como que siempre están pensando en los mundos de arriba, ¿no? Cuando realmente si estamos aquí encarnados ahora precisamente es para tener esta experiencia. Si quisiéramos estar en esos otros mundos superiores, pues no estaríamos aquí encarnados en este momento, porque necesitamos las experiencias y las vivencias de lo que estamos experimentando aquí ahora. Entonces, tenemos que hacer caso también a esa parte nuestra que está aquí encarnada y que tiene sus necesidades y que tiene que vivir y que experimentar pues la vida en esta realidad. Entonces, por un lado, pues sí, nos intentan vender la imagen de esa persona que está un poquito, como digo yo, un poco happy flower, ¿no? Y parece que siempre está pensando en los mundos de arriba y se desconecta del mundo de aquí cuando tiene que hacer precisamente todo lo contrario. Es decir, tenemos que integrar esa parte nuestra espiritual aquí, en esta 3D y en esta vida física. Y para mí lo importante es que seamos coherentes con todo eso, porque podemos estar siempre pensando en, ay, mi yo superior, mis guías, yo me voy arriba, yo medito, hago viajes astrales, y todo eso repercute también en nuestra vida física, es decir, soy coherente con que yo quiero o me gusta eso y luego lo aplico en mi vida 3D. Yo creo que ahí es donde está la clave, ¿no? Es decir, en llegar a ese equilibrio de decir, bueno, yo mi vida está en ese balance, forma eso parte de mi vida y no sé cómo decirlo, encajo todas las piezas para que todo al final quede integrado. Sí, y además lo que también podemos hacer dentro de lo que es nuestra vida 3D es darnos cuenta de que hay muchas cosas que merecen mucho la pena. Me encanta una buena comida con otras personas, con amigos, con familiares, compartiendo un buen vino, una sobremesa agradable, salir a pasear, un cine o una peli en el cine que merezca la pena ver y disfrutar después de, no sé, un batido con mis hijos. Hay tantas cosas que merecen muchísimo la pena que para disfrutar esas cosas tienes que estar aquí, tienes que estar con los pies en el suelo, si no, no las vas a disfrutar. Y luego en mi puesto de trabajo yo tengo que decir que también hay ratos muy buenos y muy agradables. No puedo convertirme en una zumbada que anda por ahí ausente y no estar presente, enterándome de lo que ocurre a mi alrededor para poder también saborear y disfrutar todas esas cosas que merecen la pena que también hay ahí. Entonces sí, es verdad, cuando empiezas a tener más conexión espiritual y a ver más a tus guías, etcétera, lo disfrutas mucho y quieres vivirlo intensamente y casi pues como comértelo a bocados, pero es que hay otras muchas cosas en la vida 3D que también merecen mucho la pena. Entonces, si no separas y te quedas solo con uno de los lados, te vas a estar perdiendo el otro por completo. Es decir, del mismo modo que animamos a todos los que no estén abriéndose al lado espiritual a que empiecen a probarlo, porque van a poder disfrutar de experiencias muy enriquecedoras y muy agradables, pero tampoco hay que perderse lo que está pasando en el mundo físico. También hay experiencias muy enriquecedoras y muy agradables y renunciar a ellas pues sería perdernos una parte muy interesante de lo que podemos tener. Sí, yo pienso igual. Y es que encima es que nos ayuda a todo, ¿no? Porque por un lado, ¿cuántas veces no hemos dicho que esto es un juego? Que aquí estamos experimentando, que esto es todo un holograma, que esta 3D prácticamente no es real, ¿no? Es eso que de alguna manera decodificamos y podemos tocar.
pero no es real. Entonces, bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer es no desconectarnos de esta parte real, sino aprender a utilizarla a nuestro favor sabiéndolo. Entonces, cuando nos encontramos con personas que realmente no vibran en ese aspecto, bueno, pues nosotros ya tenemos el conocimiento de que hay otras personas que vibran de manera diferente, que experimentan la vida de manera diferente o que son de manera diferente. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es emplearla, o sea, ser tolerantes, es decir, bueno, esa persona no piensa igual que yo porque su sistema energético es diferente, porque tiene una concepción de vida diferente, su nivel de conciencia es diferente, pues perfecto. Eso no quiere decir que yo no pueda vivir en base a conforme yo creo que es mi vida. Entonces, entramos en ese juego de entendimiento de esta realidad y es cuando realmente le encontramos ese jugo, ¿no? Porque vemos que ni son tan graves los problemas que se nos plantean en nuestra vida, por muy difíciles que sean a veces, porque seguramente si los estamos viviendo es porque o bien nos van a enseñar algo o bien tenemos que hacer algo para trascenderlo, cosa que nos lo hemos planificado nosotros de antemano, o es el resultado de, no sé cómo decirlo, nos da ese entendimiento de manera global porque ya empezamos a encajar todas las piezas del puzzle, a ver ese conjunto de puntos que antes no le encontrábamos sentido. Cuando tenemos esa otra contrapartida de verlo desde el otro punto de vista, pues lo entendemos. Y entonces es cuando empezamos a actuar de manera diferente, nuestro estado de ánimo es diferente, nuestro comportamiento se serena, no sé, hay un crecimiento personal, ya no solo espiritual, sino personal, y es cuando lo vamos integrando en nuestra vida y ahí es cuando realmente le estamos encontrando el sentido a todo lo que estamos estudiando desde fuera, porque no son dos mundos diferentes, es algo que está totalmente integrado, aunque mucha gente y el sistema insiste en separarlo precisamente para eso, para que no lo integremos y nos demos cuenta de dónde estamos y quiénes somos. Sí, y no solamente es que esta integración nos ayuda con la vida 3D. O sea, yo me doy cuenta, por ejemplo, hay días, son días muy ajetreados, desde que te levantas, no paras en todo el día, no has tenido ni tiempo de meditar. Y en el momento en que me meto en la cama, ese ratito, justo antes de dormirme, viene alguno de mis guías a hablar conmigo. Entonces, estos 5 minutos en que, bueno, pues te está contando lo que sea, no es nada, simplemente estás en la cama como para dormirte. Bueno, pues ya eso ya te da como un ánimo, es como unas buenas noches y simplemente sigues durmiendo y al día siguiente suena el despertador para que te levantes, para arreglarte otra vez, para ir a trabajar, como cualquier persona. Simplemente has tenido ahí esos 5 minutitos en un momento dado. Luego al día siguiente, sin embargo, a lo mejor sí que consigues sacar ese tiempo para meditar, sacas un rato en un momento dado, o por ejemplo, yo practico yoga, pero vamos, practico yoga algún día a la semana por la tarde, un rato, como la inmensa mayoría de los mortales. No me paso el día haciendo figuras de yoga porque no tengo tiempo, porque tengo otras muchas cosas que hacer. Y en ese ratito de relajación que se suele hacer en las clases de yoga, también muchas veces aprovechan los guías para venir y contarme algo, decirme alguna cosa. Ojo, que hay alguna vez que tampoco vienen, ¿eh? Depende y no pasa nada. Y es perfectamente integrable y simplemente pues en ese momento, en medio de la clase de yoga en que has hecho yoga, lo has practicado como el resto de los compañeros, lo único que haces es simplemente recibir a la visita de tus guías en ese ratito concreto de 5 o 10 minutos y el resto del día has tenido una vida normal como la del resto de las personas que tienes alrededor y no ha afectado para nada, o sea, no vas con un matasuegras soplando por la calle. Sí, sí, es que para mí es que, fíjate tú que me hace mucha gracia, pero es que me lo han dicho varias personas. Entonces, claro, yo sí que es verdad que como parte de mi trabajo también es parte de hacer terapia, ¿no? Pues claro, sí que es verdad que yo estoy metida todos los días en esto, ¿no? Pero fíjate tú que me hace mucha gracia que hay gente que dice, ¿tú qué te dedicas a? Y me hacen así. Y yo digo, ¿eso qué quiere decir? Es decir, es el concepto, ¿no? que hay, ¿no? De que cuando trabajas eso que no se ve, ¿no? Eso, como lo dicen ellos, es que yo eso no lo veo, pues parece que sea algo loco, ¿no? Cuando realmente es parte de nosotros y todos podemos contar alguna experiencia que con lo que sabemos de normal, pues no se puede explicar. Entonces, ¿yo a qué voy con todo esto? Que, bueno, que empecemos a integrar de forma sana toda esa parte nuestra que a priori no vemos o no podemos notar,
y tampoco hay que sentir vergüenza por eso. Es decir, cuánta gente en petit comité te cuenta que ha tenido una experiencia, que esto... Bueno, pues empecemos a hacerlo ya de forma consciente. No hace falta que tengamos que decir nada a nadie, ¿no? Pero empecemos ya de forma consciente a integrar eso que nos gusta, eso bueno, que vibra con nosotros en nuestra vida. Y desde luego nos vamos a encontrar una de cambios, empezando por nosotros mismos, que nos vamos a notar diferentes. Cuando hay discusiones ya no nos las tomamos igual, cuando pasan ciertas cosas lo entendemos, cuando vemos cómo funciona el mundo, cómo está estructurado, quién lo está manejando o manipulando, entendemos muchísimas de las cosas que está pasando, y eso hace que cuando pongamos un telediario, por ejemplo, pues no nos enfademos. Nos pongamos a analizar, ah, mira, esto pasa por esto y ahora resulta que seguramente pasará con lo otro y esto lo están haciendo porque quieren hacer esto. Es decir, eso nos va a dar una paz, una tranquilidad y un entendimiento de las cosas, que entonces es cuando sí que es cierto que, aunque tengamos esta vida real aquí, pero vamos a empezar a tomárnosla como ese juego que nuestro ser ha querido experimentar. Pero no como que, bueno, como es un juego ya me da igual todo, no, no. Hay que ser conscientes de todo y, sobre todo, actuar en consecuencia. Es decir, vamos a ser soberanos como personas y hacer lo que realmente nosotros, nuestra alma o nuestro yo más elevado, bueno, pues decide y quiere hacer aquí. Sobre todo porque esto al final nos lleva a ese empoderamiento personal y sobre todo lo que tú has dicho, ¿no? Es decir, a mí también me gusta disfrutar de esta vida 3D. Y es que encima estoy aquí para ello, si no, no estaría aquí. Sí, y sí que hay algunos momentos en que puede haber una especie de interconexión entre el otro lado y este, y son, en mi caso son bastante escasos, pero son muy agradables. Y desde luego, si la gente que nos escucha pudiera disfrutar de momentos parecidos, estoy segura de que también les gustarían mucho. Me estoy acordando ahora de un momento concreto, hace unos meses, estaba paseando por la playa. Claro, yo paseo muchas veces por la playa, por el monte, pero normalmente paseo con alguien más. Entonces, cuando paseas con gente, simplemente vas disfrutando de la conversación y la compañía de la gente que está aquí contigo, que para eso están y para eso paseas con ellos. Pero ese día estaba paseando yo sola por la playa y era un día en que hacía especialmente bueno, una tarde maravillosa. Entonces yo estaba disfrutando muchísimo, lo que decimos, el 3D, esa brisa marina, esas olas que iban llegando y que me iban bañando los pies, muy agradable. Y noté que estaba mi guía conmigo. Entonces, pues le saludé, digo, anda, ¿estás tú aquí? Qué bien, mira. Y entonces le dije, fíjate, observa lo que tengo alrededor. ¿No te parece que es muy hermoso? Y me gustó, bueno, me gustó, me sorprendió la respuesta que me dio, porque me dijo, dice, sí, dice, pero yo esto lo estoy viendo a través de tus ojos. Digo, ¿cómo a través de mis ojos? Pues me estarás viendo a mí que estoy aquí. Dice, no, yo esto lo veo como un holograma y te veo a ti metida dentro del holograma. Y para verlo del modo en el que lo ves tú, tengo que verlo a través de tus ojos. Luego, para mí, también el que tú estés disfrutando de esta sensación, de estos paisajes, de esto que ocurre aquí, es también un aprendizaje y es algo que yo estoy pudiendo percibir y disfrutar gracias a ti. Entonces recuerdo que aquello me dejó bastante sorprendida y ya le empecé a preguntar y me contó que es que los guías espirituales, igual que nos pasa a las personas en nuestros niveles académicos, tienen también niveles de visión de lo que nos ocurre aquí o del mundo en el que vivimos aquí. Entonces me decía, igual que a los niños pequeños en preescolar, todo se les enseña con dibujitos. A medida que van subiendo a primaria, los dibujos pasan a ser fotografías. A medida que suben de primaria al bachillerato, ya empiezan a ser resúmenes y esquemas. Y luego cuando llegan a la universidad son diagramas. Decía, con nosotros pasa igual. Entonces hay guías que están en fases más iniciales de evolución, que también son guías espirituales y que sí que perciben o ven como vosotros o casi como vosotros. Dice, pero en los diferentes niveles que nosotros ya lo que vemos es directamente el holograma, ¿no? Desde alguna manera nosotros mismos, con nuestra percepción de este mundo 3D, con nuestra forma de vivirlo, con nuestra forma de sentir la belleza del mundo 3D o lo relajante que es un momento determinado o lo rica que sabe saborear una buena copa de vino en compañía, también a ellos les estamos permitiendo de alguna forma experimentar eso. Es decir, que no podemos renunciar a experimentarlo no solo por nosotros, es que hay seres que están incluso creciendo también gracias a nuestra propia experiencia.
Así que nos toca aprender a compaginarlo todo. Exacto, y acuérdate que muchas veces nos han dicho que para venir aquí a encarnar hay que ser valiente, no todo el mundo lo hace, ¿no? Entonces, bueno, pues si estamos aquí es precisamente para eso, para experimentar qué es lo que nos puede ofrecer esta realidad física, porque desde arriba es muy fácil vivir, luego hay que bajar aquí. Y luego son los problemas de todos los días, las prisas de todos los días, los malentendidos de todos los días. Y eso los llevamos todo el mundo, no porque tengamos esos momentos de conexión o esos ratitos, ¿no? De poder irse con los nuestros, pues eso también lo tenemos que hacer, como todo el mundo. Pero se vive de manera diferente porque lo ves como esa experiencia, es ese rato que estás aquí experimentando, estás haciendo tus cosas y también es parte de lo que has venido a hacer. Y hay que disfrutar de esos momentos, ¿no? Como dices tú, de aquí, porque cuando estemos al otro lado, desde luego no lo vamos a poder hacer. De hecho, hay gente que dice cuando hacemos esas hipnosis regresivas, ¿no? Y a veces hay gente que se va a esos momentos entre vidas, hay gente que dice, estaba ya deseando salir de aquí. Y cuando salen, dicen, ¿cuándo vuelvo? Sí, es verdad. Es Exacto. verdad. Y fíjate, es algo que me pasa a mí, ¿no? Porque yo alguna vez lo digo así de broma, que me dicen, ¿qué te esperas en la nueva tierra? Digo yo, que haya café y chocolate. Es decir, no estoy esperando, o sea, lo primero que se me viene a la mente no es algo así muy etéreo ni nada, nada. Café y chocolate, es decir, son esos placeres que están aquí en esta 3D, ¿no? Y que disfrutamos de ellos y hay que hacerlo con todo nuestro ser, sabiendo que una parte nuestra está allí, pero hay otra que está aquí y hay que tener los pies en la tierra. Y no son solo esos placeres, son esas otras experiencias, la experiencia de lo que es tener una familia, el cariño que se siente hacia la pareja, hacia los hijos, hacia los padres, el disfrutar de una buena amistad, hacer amigos aquí, que ya sabemos que muchas veces esos amigos de aquí luego se llevan para allá y al revés, amigos de allí vienen a encarnar juntos aquí. Entonces eso es porque el juego está abierto a todos y porque se puede disfrutar en todos los planos. Entonces no vamos a perdernos unos para quedarnos solo con los otros. Aprovechemos la oportunidad que tenemos de tenerlo todo, ¿no? Exacto, para mí siempre la clave es el equilibrio, es decir, los pies en la tierra, pero mi conexión hacia arriba a tope. Entonces es cuando realmente lo disfrutamos, aquí, abajo, arriba, donde estemos, ¿no? Pero es ese equilibrio y es tan importante la parte física como nuestra parte espiritual, porque las dos se enriquecen de esa conexión. Entonces, no por ser personas que nos llamemos, porque tampoco es eso, ¿no? Es decir, es que tú eres muy espiritual. Y bueno, ¿eso qué quiere decir? Eh, pues es ser conscientes de que somos mucho más de lo que somos estando aquí o de lo que percibimos aquí, pero eso no quiere decir que no tengamos que aprovecharnos de este momento o de este suspiro, como nos dicen. A mí me han dicho muchas veces, esto es un suspiro en la eternidad. Vamos a aprovecharlo, vamos a aprovecharlo. Sí, efectivamente. Alguna vez nos han dicho, y de hecho, nosotras muchas veces tenemos prisa porque ocurran las cosas aquí. Y ellos nos dicen, pero si lleváis 2 días, si esto no es nada, y no, ¿cómo 2 días? Ya van X años. Que no, que no, que no, que esto es nada de tiempo. Pero claro, es como si quisiéramos acelerar el tiempo aquí abajo y de alguna forma lo que nos están diciendo es, calma, vívelo, vívelo, experimentalo entero. Ya tendrás ocasión de verlo con distancia, de lejos, como un suspiro, pero ahora empápate. Y es verdad que hay veces en que nos damos cuenta de en que empaparnos ayuda mucho. Es decir, cuando echas la vista atrás y te das cuenta de las cosas que han pasado, de la evolución que se ha producido, de los cambios que se han ido produciendo en ti, es que ha merecido mucho la pena. Ha merecido mucho la pena. Sí, pero es eso, es la prisa que tenemos por tenerlo todo ya y saberlo todo ya. Y todo tiene su proceso. Entonces, pero bueno, es cierto que cuando integramos esa otra parte nuestra en esta, por lo menos yo lo veo así, en esta vida física, ¿no? Pues yo por lo menos la percibo de manera diferente. Entonces, intento, pues eso, ¿qué me quiere explicar esta situación? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué tengo que enseñarme? ¿Qué tengo que trabajar? Entonces ya las cosas se ven de manera diferente. Y cuando también empezamos un poquito a tener conciencia de que como somos nosotros es nuestra realidad, bueno, pues si por ejemplo yo no quiero que la gente a mi alrededor se enfade, bueno, pues la primera que no tiene que enfadarse soy yo. Entonces, aplicar todo eso que nos cuentan en el otro lado, todas esas lecciones, todo eso de
no tiene importancia, bueno, pues vamos a aplicarlo también en nuestra vida 3D. Entonces vamos a intentar no enfadarnos tanto. Si nos enfadamos porque somos personas, vamos a analizar por qué nos enfadamos. Vamos a ver esas emociones que vamos generando, las tenemos que integrar, las tenemos que trabajar. ¿Cómo es nuestra realidad? ¿Quién hay en nuestra realidad? ¿Qué es lo que está pasando? Y cuando empezamos a observar y le damos esa explicación también con ese punto de vista, pensando siempre también en la otra parte, desde luego se aclaran muchas dudas y muchas preguntas de lo que nos pasa. Y es cuando entonces, pues, vamos en esta vida trabajando, haciendo, viviéndola y sobre todo disfrutándola. Y hay que disfrutar del camino. No es un destino, sino el camino para llegar a ese destino. Exacto, esa es la expresión. Nos bajamos con lecciones de vida y nos bajamos con unas misiones para cumplir. Y cuando estamos desarrollando esas lecciones o esas misiones, cuando lo haces a ciegas, al principio, cuando no has despertado espiritualmente, a lo mejor un poco no encuentras mucho el sentido. Lo bueno de despertar espiritualmente es que te ayuda a entender eso, a que muchas veces te vas dando cuenta de que en eso consiste, de eso se trata. A eso es a lo que has venido, a pasar por ahí, a aprender eso, a experimentarlo. A veces es algo que es muy chulo porque has venido a experimentar, por ejemplo, la amistad. Guay. Pero es que hay otras veces en que has venido a experimentar otras cosas. En el momento en que consigues tener esa parte espiritual ahí y puedes darte cuenta de, espera un momento, esto me lo traje yo, esto está pasando por algo, esto tiene que pasar. Entonces, lo que tengo que hacer no es quedarme enganchado de lo espiritual para decir, ¿por qué me traje esto, Dios mío? Sino que es decir, vale, si ahora me hago consciente de que esto me lo traje para vivirlo de determinada forma. Si es algo que yo preferiría no estar viviendo, ahora lo puedo entender mejor, puedo intentar integrarlo mejor y puedo acabar viviéndolo de una forma más armoniosa, más amorosa y por lo tanto más tranquila o más pacífica conmigo mismo. Con lo cual voy a realizar el aprendizaje, pero lo voy a realizar sin esa lucha, sino con una comprensión y una aceptación que me va a llevar a que en lugar, por ejemplo, de algo que nos causa dolor, en lugar de acabar produciéndonos sufrimiento, que es algo así como el estado prolongado del dolor, pues vivir el dolor, lo experimentaré, pasaré el duelo y ahí ya cortaré con el sufrimiento porque habré comprendido exactamente de qué es de lo que se trataba. Eso es lo que nos lleva a tener una verdadera o buena integración de lo espiritual y lo físico. Exacto. Y bueno, hablando ya, si ahora ya nos pasamos, por ejemplo, al tema de los componentes energéticos, hay una conexión muy especial en nosotros que es la conexión cielo-tierra. Entonces, tiene que estar totalmente alineada, porque es que si estamos desconectados del planeta Tierra, nuestra vida es un desastre. Si estamos desconectados de nuestra parte más elevada, esta vida 3D también es un desastre. Entonces, esa conexión cielo-tierra tiene que estar totalmente estable, totalmente blindada y totalmente integrada en nosotros. Entonces, vamos a meditar con los pies en la tierra. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer, lo que tengamos que aprender con los pies en la tierra y sobre todo con nuestra alma vibrando en ese nivel vibratorio más alto posible y al final es como lo vamos a pasar bien. Porque a mí, por ejemplo, me ha venido gente diciendo, es que me han dicho que mi camino evolutivo es a través del sufrimiento. Digo, pues dile a ese que es un imbécil. Así te lo digo. ¿Por qué tengo yo que...? Es decir, no entiendo por qué tengo que sufrir para aprender. Hay ciertas cosas que son dolorosas, pero entonces tengo que ver qué es lo que pasa, qué lecciones hay, qué es lo que está pasando. Y entonces, ese sufrimiento, bueno, el dolor, hay dolor, es que en esta vida hay dolor, por supuesto que sí, pero ese sufrimiento, eso de evolucionar a través del sufrimiento, eso qué tontería es. Entonces yo no le encuentro sentido. Entonces, cuando integramos todo esto, la parte terrenal con nuestra parte espiritual, todo empieza a cobrar sentido y aunque hay cosas más agradables que otras, claro que sí, pero desde luego ese sufrimiento que se va arrastrando pues va desapareciendo por un entendimiento y sobre todo hacia dónde tengo que ir ahora. ¿Cuál es el siguiente camino que debo de coger? Y ahí es donde hacia dónde hay que ir. Eso es. Entonces vamos a aprender un poco a permitir, por un lado, nuestro crecimiento como seres derivado de todo lo que hemos experimentado en esta vida 3D y de que lo que nos va llegando como información a medida que vamos abriéndonos al mundo espiritual, eso por un lado. Y por el otro lado, disfrutar esas diferentes facetas o áreas o ramas
que podemos tener en nuestra vida. Podemos tener una rama como padres o como madres, otra como hijos, otra como hermanos, otra como trabajadores o como compañeros de trabajo o como empleados o como jefes de lo que sea, otra como amigos. Podemos tener muy diferentes facetas que podemos disfrutar y podemos disfrutar todas. Lo que sería absurdo es quedarnos únicamente con unas de ellas, acabar quedándonos solo con la espiritual y renunciar a todas las demás. Es que para eso, ¿para qué encarnas? Es decir, disfruta, por supuesto, de la parte espiritual, pero no renuncies a todo lo demás. Eso es lo que verdaderamente te va a enriquecer. Y si eres capaz de hacer todo eso, y si lo eres, porque todos lo somos y porque por eso has venido, para serlo, pues ya está, ya lo tienes. Es que lo que vas a hacer es disfrutar muchísimo más y todo lo que vivas en el 3D en realidad va a ser muchísimo más enriquecedor porque tu mente y tu corazón se van a ampliar muchísimo, se van a abrir, es como permitir que todo fluya de una manera muchísimo más fácil. Sencillamente eso. Pues al final sí, es que somos un todo, empezando desde lo más físico hasta lo más espiritual. Y no hay nada que sobre ni nada que falte, al final somos un todo y vuelvo a lo mismo, ese equilibrio entre todas las partes es lo que nos va a dar esa paz, esa alegría de vivir y esa alegría también de curiosidad por investigar esos mundos de arriba, ¿verdad? Exactamente. Pues vamos a animar entonces desde aquí a las personas que puedan escucharnos a que si no lo están haciendo empiecen a hacerlo y a que si lo hacen sigan disfrutándolo, que si lo hacen simplemente con naturalidad y disfrutándolo como lo que es, una experiencia más, parte de la existencia humana, pues no les va a traer aspectos negativos al mundo físico, sino todo lo contrario. Exacto, es parte de la vida. Y bueno, con esto pues yo creo que ya podíamos acabar el vídeo de hoy. Recordaros a todos también que ya tenéis abierto el espacio de Alas para el Alma en nuestra web www.alasparaalma.com y ahí veréis el material que vamos subiendo, las tertulias y bueno, cosillas que vamos a ir ampliando, así que si os interesa, bueno, pues ahí tenéis la página web y también pues los datos de contacto para contactar con nosotras también si los necesitáis. Así que bueno, nos despedimos por hoy. Un saludo, María José, y un abrazo para todos. Pues eso, un saludo a ti y también a todos los demás. Un Hasta beso. la Hasta próxima. luego.